Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en la semana 11, día 4, y vamos a platicar de números del 10 al 12. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú llegando a cada corazón que necesita esta palabra y que dirijas, Señor, esta transmisión ya que es tuya, papito. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues números 10 nos habla primero que nada acerca de las trompetas de plata. Desde ahí vienen las trompetas. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir a la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, vuestra tierra contra el enemigo os moleste. A la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las trompetas, pues también son un instrumento musical, ¿verdad? Pero cómo se usaban no solamente para reunir el pueblo, para hacer un llamado, sino también para guerra y para que Jehová nuestro Dios nos recuerde. Pues aquí dice, ¿verdad?, que cuando salieran a la guerra tocarían alarma con las trompetas. ¿Y qué sucedería? Que seríamos salvos de nuestros enemigos. Es por eso que hacemos especial énfasis en que la alabanza es un arma de guerra para nosotros. La alabanza, el canto, la música no es cualquier cosa, como a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que la música solamente es para relajarnos o para disfrutarla, o incluso muchas veces la gente piensa, ¿verdad?, la música la pongo para desahogarme, la música la pongo para expresarme. Pero realmente la música en lo espiritual, algo que mucha gente ignora, es que es algo muy poderoso. O sea, en lo espiritual muchas cosas se mueven por medio de la música, para bien o para mal. Un día recuerdo que yo estaba dando una enseñanza acerca de lo que es el día de Halloween, y hablaba, por ejemplo, de que lo que son los satánicos y todo eso, cómo tienen ciertos días para bautizar y consagrar, por ejemplo, a algunos rockeros, a gente de la música que hace pactos con el diablo. Entonces, a veces nosotros no entendemos, solamente escuchamos y oye bien o así, pero no entendemos todo lo que espiritualmente se puede mover en la música. Y también, bueno, pues en lo de Dios dice aquí, ¿verdad?, que cuando tocaren las trompetas serán recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Así que cuando te sientas que estás pasando por toda una guerra espiritual, pon alabanza. Y como dice aquí, ¿verdad?, serás salvo y recordado por nuestro Dios. Dice: y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis trompetas. Sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces sabemos que, por ejemplo, los sacrificios o los holocaustos eran algo, esas ofrendas eran para el Señor. Entonces también entendemos que podemos darle al Señor ofrendas de alabanza y de adoración. Dice después: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán.
Y me voy un poco más adelante y dice, entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partiremos para el lugar al cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Pero él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar, en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Dice, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esto quiere decir que a donde quiera que ellos iban, la presencia de Dios iba con ellos, en forma de nube durante el día y en forma de fuego durante la noche. Pero qué hermoso que a donde quiera que tú vayas guiado y dirigido por el Señor Jesús. Que su presencia, su Espíritu Santo vaya contigo a donde quiera que vayas. Por eso también es importante que pongamos atención en a dónde nos estamos metiendo. Ahora que tenemos al Señor con nosotros y que su Espíritu Santo está constantemente con nosotros, ¿a dónde nosotros vamos y llevamos la presencia del Señor? Si lo llevamos a lugares correctos, a lugares para ser de bendición, o si lo estamos metiendo por ahí a lugares que literal están corrompidos y son territorio del enemigo, porque yo no sé si tú lo sepas, ¿verdad? Que hay ciertos territorios donde hay potestades espirituales que están entregados al enemigo, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos ir, por ejemplo, a esos antros, bares o lugares donde hay mucha perdición y queremos pasar y llevar la presencia del Espíritu Santo a ese lugar. ¿Y qué es lo que hacemos? Contristar al Espíritu Santo, o sea, entristecerlo porque su presencia está con nosotros. Bueno, dice que después, en el capítulo 11, nos habla acerca de algo muy importante. Dice, aconteció que el pueblo que se quejó a oídos de Jehová. Vamos a hablar acerca de la queja y de lo molesto que es para el Señor que nosotros seamos personas quejosas. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Así de grave es que tú y yo vengamos con quejas al Señor o nos empecemos a quejar todo el tiempo, ya sea de otras personas, mucho más si son personas que le están sirviendo a Dios. Dios lo toma como algo personal, cuando así como el Señor nos habla por medio de personas y usa a esas personas, usa sus labios para hablarnos, para darnos palabra, cuando nosotros empezamos a criticar, a chismear de esas personas, o sea, en particular no debemos hablar mal de ninguna persona. Sabemos que a veces cometemos ese error y pues no es agradable al Señor. Tanto que la palabra de Dios dice que llegará el momento en que tendremos que dar cuentas, explicación de toda palabra que salió de nuestra boca. Por eso cuando tú te des cuenta que has cometido una crítica, un chisme, una habladuría en contra de alguna persona, ven al arrepentimiento, porque si no esas palabras quedarán escritas y vas a tener que dar cuentas de todo lo que salió de tu boca. Y dice, ¿verdad?, que por las cosas que hablamos seremos justificados o condenados. Por eso es necesario venir y pedir perdón. Pero bueno, aquí dice que el pueblo se quejó y que esa queja llegó a los oídos de Jehová y que ardió su ira, es decir, lograron hacer molestar a Dios por medio de sus quejas. Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió.
Así de grave la queja. Que, ay, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Y a lo mejor pueden estar pasando cosas muy graves cerca de ti. ¿No te has dado cuenta que es? Por chismoso, por chismosa. Por caer en críticas, en habladuría. Entonces dice que después que Moisés oró, el fuego se extinguió. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos daría de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y hasta de los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí puedes ver, por ejemplo, ¿verdad?, que nosotros sabemos que en Egipto ellos eran esclavos y que en nuestra actualidad nosotros podemos comparar nuestra vida espiritual, que cuando nosotros estamos en pecado es ese Egipto. Cuando hablamos en nuestra vida espiritual es que Dios te sacó de Egipto, es que Dios te sacó de ser esclavo del pecado. Pero ¿cuántas veces no sucede que nosotros todavía estamos coqueteándole al pasado, viendo hacia atrás? ¿Cuántas veces no pasará, verdad, que ya el Señor te dio un marido nuevo, una esposa nueva, y tú todavía estás pensando en el exnovio, en la exnovia? Ay, tan bueno que era, sí, pero sí te maltrataba. Ay, sí, pero la pasábamos tan bien. Estás coqueteando con el pasado. O, no sé, o sea, cuando tú terminas una relación, por algo la estás terminando. Y a veces el Señor ya te sacó de ahí, pero tú todavía, es que no lo puedo olvidar, es que no la puedo olvidar, es que, ay, coqueteando con el pasado, viendo al pasado, ¿verdad? A lo mejor te sacó de alguna adicción y tú todavía estás, cuando riéndote, platicando acerca de cuando te drogabas o cuando tomabas o las fiestas también que la pasábamos, me acuerdo. No, ahora ya ni amigos tengo. ¿Estamos? De alguna forma quejándonos. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo. En lugar de estar siendo agradecidos, Señor, gracias porque ya no somos esclavos, sino que ahora somos personas libres, estaban pensando en el pescado, en los puerros. Imagínate para que estés pensando en los puerros, en las cebollas y en los ajos. Así. Y en lugar de estar agradecido del Señor, o sea, ni siquiera tenemos que trabajar, sino que tú diariamente nos das ese pan de todos los días y haces que venga el maná diariamente, y en lugar de decir gracias, Padre, por nuestro pan diario, estoy harta de comer todos los días lo mismo. ¿Cómo lo verá el Señor? ¿Será que nos identificamos de pronto con eso? Que a lo mejor tengas un buen esposo, una buena esposa, una familia hermosa, que tengas empleo, que tengas que comer en casa, que tengas salud, y de repente estoy tan harta, es que estoy aburrido, es que no salimos, es que no paseamos, es que. Solo quiero decirte que aunque ahorita egoístamente te puedas quejar, después es, ay, tan felices que éramos. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, que el maná, dice, era como una semilla de culantro y su color como el color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía de él. No tenían que sembrarlo, no tenían que cultivarlo, no tenían que esperar meses a que fuera temporada, no tenían que cosecharlo. Solamente como un rocío, ahí estaba tu pan diario, nada más tenías que ir y recogerlo. Era maná. ¿Qué podría esperar el Señor, verdad? Que cuando menos digamos, ay, gracias, Señor, y no que nos quejáramos, ¿verdad? Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno de puerta a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. O sea, yo no puedo imaginar tanta negatividad, que eran miles de personas y que todos en la puerta chismeando y llorando.
Ay, también que estábamos en Egipto y ahora para el mugrero que tenemos que comer. Ay, quisiéramos, ¿verdad? Y también corremos el riesgo a veces de que cuando nos juntamos mucho con personas quejosas, porque esto pudo haber empezado por una persona, ¿verdad? Que una persona se empezó a quejar y a recordar cuando estaban en Egipto y te acuerdas cuando teníamos, y eso se va esparciendo hasta que se convierte como en algo espiritual. ¡Fum! Toda la tierra se llenó de gente quejándose por lo que no tenía en lugar de gente agradecida por lo que tenían. Y pues esto llegó no solamente a los oídos de Moisés, sino también a los oídos de nuestro Dios. Y dice que otra vez la ira de Jehová se encendió en gran manera. Dice, también le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar todo lo que a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Yo, mientras leo esto, me pregunto, cuando el Señor te pone a cargo, por ejemplo, de una congregación, y a veces la congregación es tan bendecida, tan prosperada, que se vuelve muy grande. Pues sí, pero tú sigues estando a cargo. Y si esa congregación, en lugar de volverse una congregación de gente que quiere servir, de gente que está en el mismo sentir, de decir, sí, pues vamos a alabar a Dios y vamos a extender la palabra y vamos a ayudar, y se vuelve en una congregación demandante, que todo el tiempo es, dame más, dame más, dame más, dame más. Y si vienen, ¿verdad?, como a consejería, vienen con sus quejas, con todos esos problemas que a veces, aunque les des un buen consejo, parece que por uno les entra y por el otro les sale, y te quedas tú todo preocupado y afligido de estar escuchando todas sus quejas y nada se resuelve. Yo no sé si te ha tocado alguna vez escuchar a alguna persona tan negativa que, o sea, te drena si se lo permites. Creo que hasta a Moisés le estaba sucediendo eso, por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Porque si le prestas oído al quejoso, terminará amargándote o terminará contagiándose lo quejoso. Si tú no le puedes aportar el que tú seas positivo, el que tú seas agradecido, el que tú estás alegre, el que tú estás sonriente, a veces mejor es aléjate tantito y ora por él. Si tú ya viste que le das consejos y que al día siguiente viene con la misma queja y con la misma queja y con la misma queja, es porque no le interesa muchas veces resolver su situación, solo quiere que alguien lo escuche, desahogarse, y a veces dejan, ¿verdad? Como si la persona, como si fueras ese basurero, ¿verdad? De que vienes y me traes todo tu... Entonces ahí hay que aprender nosotros también a ver, no, no me cuentes eso, ¿sabes qué? No quiero escuchar. Traes un chisme, traes una crítica, ¿sabes qué? Me da pena, pero mejor no me cuentes. No tener esa cosquillita de, ay, a ver, y cuéntame, y cómo pasó, y qué dijo, porque nos van a hacer tropezar. Entonces, aquí podemos ver a Moisés, que era, pues, tal vez todo amor, y que él venía a la presencia de Dios, y wow. Pero aún a Moisés le llegó a ser pesado. O sea, decir, mira, me has puesto la carga de todos estos, ya no puedo más. Entonces, a veces corremos ese riesgo de que si no nos damos cuenta, no solamente, ¿verdad?, el hecho de que haya personas muy negativas a nuestro alrededor y que nosotros tenemos que aprender a poner un alto y a orar por ellos. Señor, ayúdalos, Padre, ayúdalos, ¿verdad? Sino también en el hecho de que nosotros podríamos llegar a ser esas personas que están criticando, chismeando, que hay negatividad, y la verdad es que el negativo difícilmente se da cuenta que es negativo. O sea, si tú le dices, ay, es que
No, yo nada más te estoy diciendo. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Señor, hazme entender si estoy siendo muy negativo, muy negativa. Pues dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Que hay una palabra que dice, como has creído que te sea hecho. Y si lo que estás creyendo son puras palabras de enfermedad, de muerte, de tristeza, de cosas negativas, de pobreza, de que no vas a salir adelante, eso es lo que contagias. Entonces tenemos que decirle al Señor, escudriñame y límpiame y saca todas esas cosas de mí. Dice, y si así lo haces, hablando, ¿verdad? De que le dice, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía, o sea, ya no puedo con la carga. Y veamos lo que dice aquí Moisés. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Puedes imaginarte? Estaba literal deprimido Moisés. Fue tanta la queja de la gente que estaba a su cargo, que dijo literal, me quiero morir, prefiero morirme. Esto habla ya de algo como tipo de depresión, ¿verdad? Ya, o sea, quítame la vida. Entonces ya no se estaba quejando solamente el pueblo, sino hasta Moisés. Ya había sido contagiado de esa negatividad. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Entonces podemos ver que Dios es un Dios maravilloso, bueno, justo, que si tú le pides ayuda cuando le dices, es que ya no puedo más, dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a enviar ayuda. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, más los obreros son pocos. Esto habla en el reino de los cielos, ¿verdad? Que a veces hay poca gente compartiendo la palabra, el verdadero pan, pero que hay mucha necesidad, que es necesario que todos nosotros los que ya creemos en el Señor trabajemos de alguna forma en llevar la palabra, puesto que hay mucha gente que está siendo muy negativa, por ejemplo, a tu alrededor, pero es porque les hace falta Jesús en su corazón. Una frase que escuché que me gusta mucho es que muchas veces Dios permite que haya gente difícil a tu alrededor porque necesitan conocer de Dios. Entonces por eso Él permite que esa gente que está muy negativa, que está muy amargada, esté cerca de ti, no para que tú solamente lo eches fuera, sino para que comiences a orar por ellos y para que comiences a compartirles la palabra. Bueno, entonces algo muy hermoso también es que les dice, yo tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Qué espíritu estaba sobre él? El Espíritu Santo. Bueno, y entonces dice que les tendría que decir, ¿verdad? Que les dará carne para comer porque se han quejado. Y dice, no comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Qué vergonzoso, ¿verdad? Que el Señor te haya sacado de esa vida de pecado y que tú la sigas añorando y te pongas a llorar por lo que tenías en el pasado que ya no tienes, y que Dios te esté viendo. Ay, te saqué, te limpié, te restauré, te llevo de camino a la tierra prometida.
y tú estás añorando el pasado. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Imagínate que Dios te ponga a cargo de 600,000 personas. 600,000 personas. Yo platicaba hace poquito y decía, bueno, la iglesia donde yo me congrego tiene alrededor de 1,600 miembros y decía, verdaderamente mis pastores tienen mucho trabajo y están muy ocupados. Ahora imagínate 600,000 y tú solo a cargo. Sí que tenía carga, ¿verdad? Dice, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Es pregunta, ¿verdad? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Cuando tengas duda, cuando pienses que hay una situación tan difícil que no hay quien la pueda resolver, no se te olvide que la mano de Jehová no se ha cortado, que sigue siendo el mismo Dios que abrió los mares, que sigue siendo el mismo Dios que hizo maravillas para sacar a su pueblo de Egipto y que sigue siendo el mismo Jesús que sanó a los enfermos, que resucitó muertos, que pagó por ti y por mí en la cruz. No se nos olvide que su mano no se ha cortado. Y dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ay, qué bonito se me hace esta parte. Pero esto es lo que sucede cuando una persona está tan llena del Espíritu Santo y tú te empiezas a arropar con esa persona, te empiezas a juntar, empiezas a convivir con esa persona, también puede ser lleno del Espíritu Santo. Se transmite esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura. Si la persona ora por ti, si la persona impone manos, si la persona empieza a hablarte y hablarte, esa llenura que esa persona tiene, también nos llena a nosotros. Así como le pasó a ellos, ¿verdad? Que de lo que ya tenía Moisés, 70 fueron llenos. Y esos 70 empezaron a profetizar. Tengo una amiga que siempre dice, ¿verdad? Que donde tú te congregas, te imparten. Que te imparten lo que esas personas tienen. Entonces es importante ver dónde nos estamos congregando, ¿verdad? Y con quiénes nos estamos juntando. Pues por ejemplo podemos ver un Elías, que había un Eliseo que siempre andaba con él. ¿Y qué pasó con Eliseo? Que recibió la doble unción de Elías. Podemos ver un Moisés que traía de ayudante un Josué. ¿Y qué pasó con Josué? Que Dios le dijo cuando ya no estuvo Moisés, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. También podemos ver un Samuel que creció con Elí, que era un sacerdote, y fue también totalmente lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo y tomó el cargo que tenía Elí. Entonces, ¿con quién nos estamos juntando? ¿Con quién estamos pasando el tiempo? ¿A qué voz estamos escuchando? Porque también acabamos de ver ese ejemplo de la gente quejosa y de cómo se esparció esa queja por todo el pueblo. Es importante, ¿verdad? ¿Con quién estamos pasando? ¿Con quién estamos pasando nuestro tiempo? De repente hago caritas porque de repente leo lo que me escriben. Bueno, y dice, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos hombres inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento.
Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Dice, y vino un viento de Jehová. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí antes de que hablemos de lo que sigue. Esa es la actitud correcta, la de Moisés. Moisés lleno del Espíritu Santo, y que le diga: bueno, a 70 más les voy a dar de lo que tú tienes. ¿En qué te afecta que lo que tú tienes se lo dé a otros más? Si cada que nosotros damos, el Señor te da más y más y más. Pero si te quedas con ello, es como ese aceite, ¿verdad? La unción siempre es muy comparada con el aceite. ¿Qué pasa si tú tienes una vasija de aceite que jamás usas y pasan los años y el aceite se queda ahí? Que el aceite se hace viejo, se hace rancio y no te va a servir para nada. Pero si ese aceite que el Señor te está dando, tú le das tantito a este y le das a este otro y le das a este otro y lo andas repartiendo por todas partes, el Señor, ¿qué hace? Que te pone más y te da más y te da más, como el aceite de la viuda, que teniendo un chorrito le dijo: ve y consíguete tinajas. Y entonces dice que las tinajas iban llenando, llenando, llenando de aceite. ¿Y cuándo cesó el aceite? Cuando se acabaron las tinajas. Cuando tú dejas de compartir la palabra de Dios, cuando tú dejas de orar por los enfermos, cuando tú dejas de compartir lo que el Señor te está dando, es que ahí se detiene esa unción. Entonces, si tú tienes un llamado de parte del Señor, si el Señor te ha llamado, ¿verdad?, a compartir de Él, a orar por los enfermos, a llevar alimento, no sé, a alguna casa hogar, si te ha hecho un llamado y a lo mejor antes lo hacías y después te detienes y dices: no, es que pues ya no siento lo mismo, ya el Señor no me usa como antes me usaba. Te voy a decir el por qué. Porque dejaste de hacerlo. Un día yo le decía al Señor, justamente con mis finanzas, eso, le decía: Señor, yo recuerdo que había un tiempo que yo tenía tanto guardado que podía decir: ay, necesita, y necesita, y necesita. Pero hubo un tiempo que yo me enfrié y dije: ay, no tengo tanto, y dejé de dar. Y entonces cuando yo le dije al Señor, le dije: Señor, ¿por qué antes yo tenía para repartir y siempre tenía, y ahora hace mucho tiempo que ya no tengo para darle a nadie? Y recuerdo que en ese tiempo el Señor me dio esa lección y me dijo: porque dejaste de dar. Y cuando dejaste de dar, ya no hay necesidad de que te dé más. ¿Para qué? Y dije: Señor, perdóname. Entonces de lo poquito empecé de nuevo hasta que el Señor otra vez, ¿verdad? Son lecciones que el Espíritu Santo nos da. Tú quieres ser prosperado, tú quieres ser bendecido, tú quieres que el Señor te use. Comienza a hacer algo al respecto, porque dice el Señor: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra de Dios que el que más tiene, más tendrá. Y el que no, aún lo que pensaba tener, le será quitado. Entonces, aún la poquita unción que pensabas tener, puede ser que se haga rancia. ¿Por qué? Porque no estás dando, porque no estás siendo generoso, porque no estás compartiendo de lo que el Señor te está dando. Entonces, esto tan hermoso, ¿verdad?, pasó con ellos. Y fíjate, pasó que todos los que estaban ahí en el tabernáculo fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a profetizar. ¿Pero qué crees? Dice que hubo aquellos, ¿verdad?, que estaban inscritos, pero que por alguna razón no fueron. Yo creo que Dios así lo permitió. Y aún allá lejos donde estaban, les llegó la unción. Eso es lo que pasa ahorita en la actualidad. A lo mejor tú dices: bueno, este pastor, esta hermana, este hermano, no sé, esta persona está llena del Espíritu Santo. Está llena. Y entonces cuando me junto con esa persona, es como que se me transmite eso que esa persona habla de Dios y tiene, y me empieza a compartir o ora por mí, empezamos a orar juntos, y es que cuando salgo de ahí voy llena del Espíritu Santo. Pero a veces pues no vas a tener la posibilidad de estar junto a esa persona, pero cuando tú empiezas a ver sus predicaciones, sus palabras, por ejemplo en YouTube, ¿verdad?, que vemos a veces a algún pastor, alguna mujer o hombre que trae mucha unción, tú empiezas a verlo, empiezas a escuchar el mensaje, y para cuando acuerdas, ahí en tu habitación, en tu casa, en tu cuarto, estás siendo lleno del Espíritu Santo.
puede transmitirse. El Espíritu Santo no tiene barreras, el Espíritu Santo es omnipresente. Él puede estar aquí conmigo y puede estar ahí contigo, y no solamente contigo y conmigo, sino que puede estar con millares al mismo tiempo. Él puede llenarnos al mismo tiempo, puede transmitir esa presencia. Aunque nosotros, por ejemplo, ¿verdad? La persona que está compartiendo esa palabra, esa unción, ni siquiera te está viendo, ni siquiera me está viendo, ni siquiera a veces sabe que existimos. Y está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de todo no es la persona. La persona puede estar llena del Espíritu Santo, pero no es la persona la que te está llenando, sino es Dios, y Dios es omnipresente. Así que pidámosle al Señor que nos llene más y nos dé hasta para repartir. Bueno, y entonces después de esto tan maravilloso que fue la unción, volvemos otra vez a lo que fue su queja, ¿verdad? Dice, Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino un lado y un día de camino al otro. O sea, imagínate que si te tardaras caminando todo un día, si te ibas hacia un lado, todo el día te la podías pasar caminando y había codornices, y te ibas para el otro lado y lo mismo. Dice, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra, o sea, algo muy alto, ¿verdad? Muy lleno de codornices. Dice, entonces, imagínate, pues si eran 600,000 personas aproximadamente, y les iba a alcanzar para comer a esas 600,000 personas por un mes completo, ¿cuánta cantidad de codornices sería? Dice, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dice que ¿a quién sepultaron? Al pueblo codicioso. Quiero entender que tal vez, ¿verdad?, a una parte del pueblo, tal vez a los más codiciosos, o tal vez de alguna forma lo que ahí también enterraron fue la codicia, sepultaron esa codicia, sepultaron el hecho de estar añorando, ay, quiero carne, pues ve lo que te provocó la carne. Te quedarían ganas de estarle llorando al Señor y quejándote, es que no me das carne. Después de suceder esto, dice, bueno, de Kibrot partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Y ahí vamos con otra queja. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? O sea, no de Israel, sino cusita. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Cuántas veces nosotros mismos no habremos hablado mal de alguna persona? Y pensamos que no es la gran cosa. Porque yo en lo personal, digo, también soy humana, ¿verdad? También he cometido errores, también alguna vez he llegado a hablar mal, ¿verdad? Pero yo no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que cuando que la lengua te quema por decir algo, sientes dentro de ti, no lo digas. Y bueno, pues a lo mejor ahora, ¿verdad? Tal vez estaré madurando ya más, no lo voy a decir, no voy a decirlo. Pero otras veces cuando, sí, no tiene nada de malo, hombre, pues si es la verdad, eso es lo que pasó y allá vas, a soltar el venenito. Sin pensar que estamos ofendiendo a Dios, no solamente a la persona. Y más, ¿verdad? Cuando a nosotros se nos ocurre no solamente hablar a lo mejor de cualquier vecino, de cualquier vecina,
sino de aquel que es usado por Dios para llevar la palabra. Aquel que literal te está dando el alimento espiritual y entonces empieza el... Ya viste la esposa del pastor, ya viste el pastor, ya viste los hijos. Y aquella persona que tal vez si en la madrugada tú le llamaras, te contesta para orar por ti. A la hora que tú le vayas a marcar, esa persona va a estar dispuesto a desvelarse contigo, a orar por ti, a irte a visitar, tal vez al hospital, a tu casa, tal vez esté dispuesto hasta ayunar por ti. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo hace, envenenar nuestro oído para que nosotros, ¿verdad?, hablemos mal de las personas. Entonces tenemos que aprender a discernir también que de dónde, ¿verdad?, de dónde viene eso que nosotros estamos hablando. Si nos están hablando mal de una persona, apártate porque el chisme muchas veces parece algo sabroso, ¿verdad? Como ese platillito que te lo están dando a probar y lo vas a saborear en ese ratito, pero después te vas a sentir mal. Ay, yo para qué criticaba, ay, yo para qué decía, ay, mejor me hubiera quedado callado. Pero ya lo soltaste. O ya te hablaron mal y ya tú compartiste eso. Entonces, mejor escuchemos la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo antes de que salga de nuestra boca esa palabra, no lo digas, no la critiques, no lo critiques, tranquilo. ¿Por qué? Porque va a acarrear maldición. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Eran sus propios hermanos, su hermana y su hermano, María y Aarón, hablando en contra de su hermano, a causa de la cuñada, y diciendo, ay, ¿a poco nada más a Moisés le habla? ¿A poco no habla por medio de nosotros? Muy santo, ¿no? Y dice, y oyó Jehová. Tal vez Moisés no se enteró, tal vez a Moisés nada, pero Dios sí. Mira, ¿cuántos predicadores nosotros no hemos visto que Dios los está usando grandemente? Y que hay personas que se dedican a atacarlos, a chismearlos, a hacer burla de ellos, a hablar mal de ellos, a ensuciar su nombre, y a lo mejor mucha otra gente cae en creerlo y también en criticar. Sí, pero ya viste cómo dicen que anda. Y a lo mejor la persona ni se ha dado cuenta. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero Dios sí. Y eso es lo peor, ¿verdad? A lo mejor yo puedo decir, te perdono, no pasa nada. Lo que estás diciendo, no pasa nada. Pero Dios está escuchando. Y Dios se lo toma personal, porque acuérdate que cuando una persona está constantemente diciendo al Espíritu Santo, habla por medio de mi boca, esas palabras que esa persona está diciendo vienen de parte del Señor. Y tú estás, hable y hable y hable de esas palabras. Entonces dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Es lo que yo te digo, tal vez uno dice, pasa nada, Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a que se me resbale, enséñame que no me haga daño, enséñame que lo que digan, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que abogado tenemos, y ese es Cristo. Entonces dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Que el Señor te mande llamar para ponerte a cuentas. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Hasta quiero llorar. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Qué vergonzoso, ¿verdad?, cuando nosotros nos hemos puesto a hablar mal de alguien y ni siquiera hemos sentido arrepentimiento. Que tenga que venir el Señor a decirnos, te escuché cuando estabas hablando mal de mi siervo, de mi sierva, de aquel que
que me está sirviendo y tú lo estabas criticando. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Te puedes dar cuenta que la queja, el chisme, la habladuría, la crítica, lo que trae a nuestras vidas es maldición? 3 veces llegamos aquí que se han quejado. Primero cuando estaban hablando de los puerros y el pescado y lo que comían, y se encendió la ira de Jehová. Después, ya se me olvidó. No, después, por ejemplo, ahorita que les dice, ¿por qué hablaste mal de ellos? Y también la ira de Dios se encendió. Que me regresé a ver cuál era la tercera vez de la queja. Bueno, pero podemos ver eso, en resumidas cuentas, podemos ver que el que nosotros nos quejemos, que el que nosotros nos estemos quejando, lo que trae es maldición y lo que trae es que la ira del Señor se encienda. Entonces dice, la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es la lepra, verdad? Esa enfermedad que en la piel se ponía blanca y tal vez una picazón, ¿verdad? La lepra es tan así que hasta te va consumiendo los huesos, los dedos, te come. Es como que te estén comiendo en vida. Pues así quedó María después de haber chismoleado, después de haberse quejado. ¿Será importante para el Señor que nosotros seamos quejosos o chismosos o andemos hablando? ¿De verdad le importará? Yo creo que sí. Dice, estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no quedaron leprosos los dos si los dos chismolearon, si los dos hablaron? Pues mira, no dice que María se arrepintió. No dice que dijo, ay, perdón, ay, disculpa. Pero dice que Aarón cuando la vio dijo, perdón, locamente hemos hablado. Debe haber dicho, Señor, que no me acontezca tal cosa y también te pido por mi hermanita porque es mi hermana, ¿verdad? Entonces dice que entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Como todo buen hermano, ¿verdad? Lleno de amor, que no se lo tomes en cuenta, Señor. Perdónalo. No sabe lo que hace, no sabe lo que dice. No lo maldigas. Sánalo. Y como dice Moisés, sánalo ahora. Pero dice que respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, porque recordemos que los leprosos no podían convivir con las demás personas porque era tan contagioso que se llenaban de lepra. Entonces dice 7 días, por 7 días, y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Que aquí termina el capítulo 12. Pero yo quiero hablarte algo acerca de la queja, ¿verdad? Estamos hablando de que María también era una hija de Dios. María, recordemos que también le adoraba y le cantaba y era una mujer de Dios, no era cualquier persona. Sin embargo, a veces hasta los hombres o mujeres de Dios podemos caer en pecado, podemos cometer errores, para cuando acordamos, mira, ya salió de nuestra boca algo que hace daño. Lo que a veces no entendemos es que no solamente le hacemos daño a la persona o a las personas de las que estamos hablando mal, a sus familias, a esas personas que los aman, sino que nos estamos acarreando nosotros maldición, nos estamos acarreando nosotros algo malo. Y yo creo que estos 7 días de lepra, estos 7 días de decir, a ver, apártate de este lugar,
debieron haber sido cruciales en la vida de María para decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. ¿Sabes qué, Señor? No lo vuelvo a hacer. Me doy cuenta que hice algo mal. Entonces, si el Señor en esta palabra te ha hablado, si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón para decirte, ¿verdad? Para recordarte como a mí, ¿verdad? Aquellas veces en las que nos hemos equivocado, aquellas veces en las que criticamos a alguien o juzgamos a alguien o menospreciamos a alguna persona que nos comparte del Señor y nos pusimos a criticarle, que vengamos al arrepentimiento. ¿Cuántas personas hay, verdad, que todavía no conocen del Señor y que caen fácilmente en hablar, en criticar, en chismear de aquellas personas que están siendo usadas por Dios? Pero el Señor es fiel y Jesús ya pagó por nosotros en la cruz. No es necesario que nosotros nos llenemos de lepra y seamos apartados, aunque hay mucha gente con lepra espiritual y muchas veces es por medio de la boca. Cuando tú te vuelves una persona tan negativa, es más, mira, por ejemplo, cuando una persona está pasando por luto, es normal que a lo mejor todo un año pues tú vas a estar hablando de ese luto, de esa persona que partió y que querías tanto y así. Pero si pasa más tiempo se convierte como en una depresión y la gente se te empieza a desaparecer. Tal vez al principio están ahí para apoyarte, para apapacharte, para darte palabras de aliento, pero si tú sigues en tu negatividad, lo que haces es que la gente se esparce y te deja sola. Entonces, si alguna vez te has preguntado, oye, ¿por qué no tengo amigos? Oye, ¿por qué la gente no dura cerca de mí? ¿O por qué se alejan? Habría que analizar qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Qué estamos hablando todo el tiempo? ¿Estamos hablando palabras de bendición, de bien, de cosas buenas? ¿O literal todo el tiempo estamos hablando de enfermedad, de muerte, de tristeza, de pobreza, de cosas negativas? Nadie querría estar a nuestro lado. Cuando tú ves, por ejemplo, un hombre o una mujer tan amargado, ¿verdad? Que habla puras, lo primero que te preguntas, ¿y tiene esposo? ¿O tiene esposa? Y la mayoría de veces, pues, ¿no? Ya huyó. Pero otras veces, no, pues sí, ay, pobrecito, imagínate para aguantarlo. Hay que procurar que esas personas no seamos nosotros. Porque dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si yo todo el tiempo estoy hablando de cosas así, es porque mi corazón se ha llenado de eso. ¿Y quién puede sanar nuestro corazón? ¿Quién puede? Ay, está lloviendo. ¿Quién puede llenar nuestro corazón? Pues el Señor. El Señor. Entonces, hoy quiero hacerte un llamado. Si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, si tal vez tú has estado siendo esa persona llena de negatividad, porque eso pasa también cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, difícilmente vamos a estar todo el tiempo llenos de paz, de gozo, de alegría. Pues no, porque el Señor no está habitando en nuestro corazón, pero si el Señor habita en nuestro corazón, Él va a hacer ese cambio en nosotros. Entonces hoy quiero invitarte a aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Si así lo deseas, repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, hoy vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas esas cosas malas que han salido de mi boca, por todas esas cosas, esos chismes, esas críticas, todo aquello que no te agrada, Señor, perdóname, límpiame, hazme una nueva persona. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy soy llamado tu hijo, soy llamada tu hija. Te pido que me des de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo se quede conmigo hasta el día en que vengas por mí. Hasta ese día en que me llames a tu presencia, yo sea acompañado de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez parece una oración tan sencillita, tan cortita, pero es estarle diciendo al Señor, sí te acepto. Sí acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. No fue en vano en mi vida el que tú murieras en esa cruz y resucitaras. Ahora permíteme orar por ti.
Espíritu Santo, yo te pido que seas tú dirigiendo esta oración. Te pido que nos cubras con tu sangre preciosa. Te pido que cubras nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Y que si hay alguien, Señor, con un dolor de cabeza, con un mareo, Señor, alguien que siente vértigo, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Si tienes vértigo, si tienes un problema de oídos y te sientes mareado, si te sientes abotagado, en el nombre de Jesús, recibe esa sanidad. El Señor está quitando todo mareo en ti, toda pesadez. Todo eso que te estás sintiendo así es quitado en el nombre de Jesús en este momento. Todo vértigo es quitado en este momento en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está ahí contigo. Está ahí contigo en el nombre de Jesús. Todo vértigo se quita, todo mareo se quita. Padre, declaro que esa presión arterial se regula en el nombre de Jesús. Se regula y se quita esa visión borrosa, Padre. Toda visión borrosa es quitada en este momento en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, papi. Y te pedimos, Señor, te pedimos primero que nada que nos perdones por toda crítica que ha salido de nuestra boca, por todo chisme, por toda habladuría, por toda queja, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos todas esas veces que hemos criticado, Señor, a gente a nuestro alrededor. Y mucho más, Señor, perdónanos cuando hemos criticado a los hombres o las mujeres que nos dan palabra de parte tuya, Señor. Perdónanos y quita toda maldición que pueda venir a causa de esto. Cerramos toda puerta de pecado a causa de chisme, de crítica, de habladuría, en el nombre de Jesús. Papito, no solo te pedimos perdón, sino que también te pedimos que limpies nuestro corazón. Sé tú limpiando cada corazón. Escudriña nuestros corazones. Señor, escudriña esos corazones que están llenos de odio, de amargura, de rencor, de dolor, de tristeza. Todo aquello, Señor, que hay en nuestro corazón. Tu palabra dice que de lo que está lleno el corazón es de lo que habla nuestra boca. Haznos hablar con salmos, con alabanzas de tu palabra, Señor, aunque nos critiquen porque nos la pasemos todo el tiempo hablando de ti y de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Si lo hacemos es porque de eso está lleno nuestro corazón, como dice tu palabra, que no nos avergoncemos de ello. Al contrario, que si mucho hablamos de ti es porque nuestro corazón se está llenando de ti. Padre, haz esa limpieza, Señor. Ahí muestra y revela a cada uno de los que están viendo este video, Señor. Háblales a su oído y muéstrales y revélales lo que hay oculto en el corazón. Que hoy te venimos a entregar nuestro corazón, Señor. Hoy venimos a entregártelo y a pedirte que lo limpies, Señor. Que renueves nuestras fuerzas y no solamente limpies nuestro corazón. Limpia nuestro cuerpo completo, Señor. Haz una liberación completa. Si hay ataduras en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra cintura, en nuestro cuello, Señor, sean físicas o espirituales, Padre, sean ataduras porque nosotros hicimos algo incorrecto, algún pecado, Señor, o sean por hechicería, Padre, cualquiera que esté bajo hechicería, que haya alguien que te haya atado, que te haya puesto en algún altar, en el nombre de Jesús se rompe toda atadura, se rompe toda atadura. Declaramos libertad en ti, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos que eres tú llenando, papito, con tu Espíritu Santo, y sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 Espíritu Santo, y danos esa llenura como la que tenía Moisés, Señor. Eso que tenía Moisés, que aún profetizaba y que cuando vinieron esos 70 pudieron profetizar también. Eso es lo que te estamos pidiendo ahora para cada uno de nosotros, Señor. Danos más de tu presencia. Queremos más de tu llenura, más de tu Espíritu Santo, Señor. Ahí donde está cada uno de tus hijos, de tus hijas, llena, Espíritu Santo, llena desde la cabeza hasta los pies. Que reciban y que recibamos, Señor, más de tu unción, más aceite, Señor. Renueva nuestro aceite por más aceite, más unción pesada, Señor. Más de tu unción, esa unción para sanar enfermos, Señor, para liberar cautivos.
esa unción que solo tú nos puedes dar, Señor, sea derramada en este momento, una unción de sanidad, Señor, que esa unción recorra nuestro cuerpo completo y seamos limpiados, Señor. Seamos limpiados, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Padre, te oro por sanidad, Señor. Te oro por sanidad, te oro específicamente, Señor, por sanidad de tumores en la cabeza, Señor. Todo tumor en la cabeza, todo tumor en el nombre de Jesús, todo tumor en el cerebro se deshace en este momento en el nombre de Jesús. Te oro por Patricia, Señor, que ahí donde está en ese hospital, seas tú sanándola. Dale sanidad, papito, desde la cabeza hasta los pies. Todo tumor, Señor, ha desaparecido. Hazla reaccionar. Hazla, Señor, regresar a ti, Señor. Despiértala, Padre. Si tiene algún coma inducido, Señor, tú la estás despertando en este momento. Despiértala, dale oportunidad, Señor, de cumplir con su propósito. Yo te oro por Patricia, Señor, que está hospitalizada en este momento, que seas tú, Señor, llenándola con tu presencia, con tu unción, con tu Espíritu Santo. Te oro por aquellas personas que están en este momento hospitalizadas, papito, que seas tú sanando, Señor, trayendo sanidad. Donde quiera, Señor, que esté esa enfermedad, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de ese estómago, fuera de esa espalda, fuera de esa cadera, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en todo enfermo, Padre. Todo enfermo, Señor, que esté escuchando esta palabra sea sanado. Aquellas personas que están escuchando esta palabra y tienen un familiar, un amigo enfermo que te están pidiendo por él, Padre, nos unimos en oración para declarar sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te oramos por Mafer, Señor, que seas tú sanándola desde la cabeza hasta los pies. Padre, no solamente por Mafer, sino por su mamá también. Que todo desmayo que antes ocurría en el nombre de Jesús se va, Señor, que tú regulas su presión arterial de ambas, Señor. Que toda maldición generacional en ella se rompe en este momento. Declaramos sanidad sobre Mafer completa, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Padre, que si alguno de nosotros está aquí escuchándote, Señor, y tenemos alguna persona enferma, seas tú trayendo sanidad, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad y libertad, Señor. Papito, gracias porque sabemos que tú has hablado a nuestro oído y has quitado todo espíritu de chisme, de juicio, de crítica, de queja. Se va en el nombre de Jesús. Se va, Señor. Declaramos que tú limpias nuestra boca para que hablemos cosas buenas y cosas de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme en este video. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un hermoso y bendecido día. Bendiciones.